Se rieron de ella cuando se mudó a un viejo vagón de ferrocarril y lo rodeó de heno. Nadie creía que eso pudiera funcionar, pero cuando llegó el invierno más duro, todo cambió. Suscríbete para no perderte la continuación y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos ves. El viento descendía sobre las altas llanuras con una furia antigua, como si no perteneciera a un solo invierno, sino a todos los inviernos que habían pasado por aquel territorio desde que la tierra estaba desnuda y sin nombre. No era un simple movimiento de aire, era una fuerza constante que modelaba el paisaje, desgastaba la madera, levantaba la nieve del suelo y la lanzaba en líneas rectas, afiladas, capaces de morder la piel descubierta. En aquellas extensiones abiertas, donde el horizonte parecía no terminar nunca, el frío no llegaba de golpe. Se filtraba primero en los huesos, luego en los pensamientos, hasta que cada acción cotidiana se convertía en un cálculo silencioso de resistencia. La llanura no ofrecía refugio natural. No había colinas suficientes para frenar el viento, ni bosques densos donde esconderse. El terreno era plano, cubierto de pasto seco que crujía bajo la escarcha. En invierno, ese mismo suelo se transformaba en una superficie dura y pálida, cubierta por una capa irregular de nieve barrida una y otra vez por ráfagas incansables. Allí, la temperatura real importaba menos que la sensación que dejaba el aire en movimiento. Un día con pocos grados bajo cero podía sentirse soportable si el viento callaba, pero bastaba una corriente sostenida para convertir ese mismo día en una amenaza. En el borde norte del pequeño asentamiento, donde las casas se volvían más espaciadas y la pradera recuperaba su dominio, se alzaba una estructura que rompía con todo lo que la vista estaba acostumbrada a reconocer. No era una gran construcción ni una muestra de prosperidad. Al contrario, su presencia parecía casi provisional. Un antiguo vagón de servicio ferroviario, retirado hacía años de las vías, descansaba sobre el suelo, ligeramente elevado, con la pintura gastada y el metal marcado por décadas de uso. Sin embargo, lo verdaderamente llamativo no era el vagón en sí, sino lo que lo rodeaba. A su alrededor se alzaba un círculo perfecto de enormes rollos de heno, colocados con una precisión que contrastaba con la rudeza del entorno. Cada uno tenía el mismo diámetro, la misma altura aproximada, y juntos formaban una muralla continua, sin esquinas ni quiebres, como si alguien hubiera trazado una figura geométrica exacta sobre la tierra abierta. En el centro de ese círculo, el viejo vagón parecía pequeño, casi frágil, pero de su techo emergía una delgada columna de vapor que se elevaba recta antes de disiparse en el aire helado. Dentro de ese espacio cerrado por heno, el mundo era distinto. El viento no rugía, no silbaba entre grietas invisibles. Apenas se percibía como un movimiento leve, suficiente para recordar que afuera la tormenta seguía viva, pero incapaz de imponer su violencia. El aire se sentía más denso, más estable. La nieve caía de forma pareja, sin formar montículos traicioneros ni remolinos caóticos. Una yegua castaña, de pelaje espeso y brillante, permanecía dentro de ese círculo con una calma que no se veía en otros animales de la zona durante los meses más duros. Su respiración formaba nubes suaves que se disipaban lentamente. Sus músculos estaban relajados, su postura firme, sin la tensión característica de los animales obligados a luchar contra el frío constante. Aquella tranquilidad no era casualidad, era el resultado de un entorno cuidadosamente pensado. Dentro del vagón, una mujer se movía con gestos pausados. Su nombre era Laura Harper. Tenía poco más de 30 años, pero su rostro mostraba una madurez nacida más de la experiencia que del tiempo. Había aprendido a medir el mundo con atención, a no desperdiciar energía ni palabras. El interior del vagón estaba ordenado de manera simple y funcional. Una mesa pequeña, una lámpara de queroseno, una estufa de hierro que ardía con un fuego constante y moderado. El espacio no era amplio, pero estaba sellado con cuidado, y el calor se mantenía atrapado entre las paredes como un bien precioso. Laura no había llegado a ese lugar por elección fácil. Era madre soltera desde hacía 2 años. Su esposo había muerto durante un trabajo ferroviario en una región más al oeste, en un accidente que nadie logró explicar del todo y que no dejó más que silencio y papeles oficiales.
Con un hijo pequeño y pocas opciones, Laura había regresado hacia el este, buscando un sitio donde el costo de empezar de nuevo no fuera imposible. El asentamiento en las llanuras no prometía comodidad, pero ofrecía algo más valioso: espacio, tiempo y la posibilidad de trabajar con lo que se tuviera a mano. Antes de quedarse sola, Laura había pasado años acompañando a su esposo en distintos campamentos ferroviarios, no como simple espectadora, sino como parte activa del trabajo. Aprendió a llevar registros, a medir distancias, a observar cómo el terreno respondía al clima. Los equipos de topografía no podían permitirse errores. Un cálculo mal hecho significaba vías enterradas por la nieve o rutas inutilizables durante semanas. Allí, Laura entendió que el viento no era un enemigo que se combatía con fuerza bruta, sino un fenómeno que debía ser comprendido. Ese aprendizaje la había marcado más de lo que ella misma había notado al principio. Al llegar al asentamiento y observar cómo los demás se preparaban para el invierno, reconoció patrones que ya conocía demasiado bien: graneros rectangulares, cobertizos abiertos por uno de sus lados, muros altos enfrentando directamente las corrientes dominantes. Año tras año, esas mismas estructuras acumulaban enormes montículos de nieve en los mismos puntos, obligaban a cavar túneles improvisados y consumían cantidades excesivas de leña para compensar la pérdida constante de calor. Laura observaba en silencio. No criticaba ni ofrecía consejos. Sabía que la costumbre pesaba más que cualquier explicación técnica, y que una mujer sola no era vista como una autoridad en asuntos de construcción o ganado. Algunos vecinos la miraban con curiosidad, otros con una mezcla de lástima y escepticismo. Un vagón viejo no parecía una base sólida para enfrentar un invierno de las llanuras, y mucho menos rodearlo con heno dispuesto en forma circular. Sin embargo, mientras las conversaciones del pueblo giraban en torno a reforzar puertas, acumular más leña y rezar para que las tormentas no fueran demasiado largas, Laura trabajaba en otra dirección. No pensaba en resistir el invierno como una batalla frontal. Pensaba en reducir el esfuerzo necesario para sobrevivirlo. Cada noche, cuando su hijo dormía, se sentaba junto a la mesa del vagón y revisaba mentalmente todo lo que sabía sobre el comportamiento del viento. Recordaba los cercos colocados estratégicamente a lo largo de las vías para evitar acumulaciones de nieve, las formas curvas que desviaban corrientes sin detenerlas de golpe, los errores que costaban días de trabajo a equipos enteros. Comprendía que el frío era inevitable, pero que el viento era negociable. Afuera, el invierno seguía avanzando. Las primeras tormentas aún no eran las peores, pero anunciaban lo que estaba por venir. Laura sabía que el verdadero juicio no llegaría en noviembre ni en diciembre, sino en enero, cuando el viento y el frío se unían sin tregua. No sentía miedo, pero sí un respeto profundo por lo que la estación era capaz de hacer. Dentro del círculo de heno, mientras la estufa crepitaba suavemente y la yegua descansaba sin inquietud, Laura entendía que aquel lugar no era solo un refugio improvisado. Era el resultado de observar, pensar y actuar sin dejarse arrastrar por la costumbre. Aún nadie lo sabía, pero ese círculo silencioso en el borde del asentamiento estaba destinado a convertirse en algo más que una curiosidad. Era el comienzo de una idea que pronto tendría que enfrentarse a la prueba definitiva del invierno. Conforme avanzaban las semanas posteriores a las primeras heladas, Laura comenzó a percibir el ritmo con el que el asentamiento se preparaba para el invierno. No era un proceso apresurado, sino una repetición casi ritual de acciones heredadas, transmitidas de una generación a otra sin demasiadas preguntas. Los hombres reforzaban portones, apilaban leña junto a las casas y revisaban los techos de los graneros en busca de filtraciones. Las mujeres organizaban reservas, calculaban el consumo y preparaban el interior de los hogares para largos periodos de encierro. Todo parecía seguir un orden conocido, y sin embargo, Laura no podía dejar de notar que ese orden incluía, implícitamente, la aceptación de ciertas pérdidas inevitables. Los graneros rectangulares dominaban el paisaje. Eran sólidos, muchos de ellos construidos con buena madera, levantados a lo largo de años de trabajo constante. A simple vista parecían confiables, incluso imponentes frente al viento. Pero Laura sabía que la forma era tan importante como el material.
Había visto demasiadas veces cómo esas estructuras ofrecían resistencia directa al aire, creando zonas de baja presión a sotavento donde la nieve se acumulaba sin control. Cada invierno, los mismos muros quedaban sepultados bajo montículos que crecían noche tras noche, obligando a los dueños a gastar fuerzas simplemente para abrir una puerta. Ella observaba sin intervenir. Caminaba por los alrededores del asentamiento con su hijo, registrando mentalmente cómo el viento se deslizaba entre los edificios, cómo cambiaba de velocidad al encontrarse con un ángulo recto, cómo se aceleraba al pasar por espacios estrechos. No necesitaba instrumentos para entenderlo. El comportamiento del aire era visible en la forma en que la nieve se desplazaba, en las franjas de suelo desnudo junto a otras cubiertas por capas profundas y desiguales. La conclusión a la que llegaba una y otra vez era clara. El problema no era únicamente el frío. El verdadero enemigo era la convección constante, el robo incesante de calor provocado por el aire en movimiento. Un animal o una persona podían tolerar temperaturas bajas si el aire permanecía relativamente quieto, pero cuando el viento barría sin obstáculos, el cuerpo entraba en una lucha permanente por conservar energía. Esa lucha, prolongada durante días, terminaba por agotar incluso a los más resistentes. Laura recordaba los campamentos ferroviarios, levantados en medio de la nada. Allí, las soluciones más efectivas nunca habían sido las más grandes ni las más costosas. Habían sido las mejor pensadas. Cercas colocadas a cierta distancia de las vías, no para detener la nieve, sino para obligarla a caer antes de llegar a ellas. Estructuras curvas que desviaban el viento en lugar de enfrentarlo. Todo respondía a una lógica simple. El aire, como el agua, seguía caminos previsibles cuando se le ofrecían. Una noche, mientras el vagón permanecía en silencio y el sonido del viento se atenuaba al chocar contra las primeras hileras de heno, Laura tomó papel y lápiz. No dibujó edificios ni techos. Dibujó círculos, uno tras otro, ajustando medidas, calculando espacios. Pensó en la cantidad de heno que necesitaría para el invierno, en el peso de cada rollo, en cómo ese peso podía convertirse en una ventaja. Pensó en su yegua, en su hijo, en el consumo de leña que tendría que sostener durante los meses más duros. La idea no llegó como una revelación súbita, sino como una síntesis tranquila de todo lo que ya sabía. El heno no tenía por qué ser solo alimento almacenado. Podía ser estructura, aislamiento y protección al mismo tiempo. Si se colocaba correctamente, no solo bloquearía el viento, sino que crearía un microclima más estable en su interior. La forma circular eliminaría los ángulos donde el aire aceleraba y la nieve se acumulaba. El peso impediría que la estructura se desplazara incluso bajo ráfagas fuertes. Y al final del invierno, ese mismo material sería consumido, cumpliendo su propósito sin desperdicio. Laura midió el terreno con pasos firmes y constantes. Marcó mentalmente el centro donde el vagón debía permanecer y calculó el radio suficiente para permitir movimiento sin crear un espacio demasiado grande que diluyera el efecto protector. Pensó en la dirección predominante de los vientos, siempre más crueles desde el norte y el oeste, y decidió que esas zonas requerirían un refuerzo adicional. No buscaba perfección estética, sino eficiencia. Cuando comenzó a hablar de su plan, lo hizo sin alzar la voz y sin buscar aprobación. Mencionó, casi como al pasar, que planeaba colocar los rollos de heno formando un círculo alrededor del vagón. Las reacciones no tardaron en llegar. Algunos la miraron con incredulidad, otros con una preocupación mal disimulada. Para muchos, el heno debía resguardarse bajo techo, no exponerse a la intemperie. Para otros, la idea de una mujer diseñando su propio sistema de refugio resultaba incómoda, incluso desafiante a las normas implícitas del lugar. Laura no respondió a las dudas con discursos ni explicaciones largas. Sabía que ninguna teoría convencería a quienes confiaban únicamente en lo que siempre había funcionado, aunque funcionara mal. Continuó trabajando. Selló con cuidado cada rendija del vagón, reforzó las paredes interiores y revisó la estufa hasta asegurarse de que funcionara de manera constante y segura. Probó el calor en noches frías, ajustando la cantidad de leña necesaria para mantener una temperatura estable. Cada prueba confirmaba sus cálculos. El espacio reducido y bien sellado
retenía el calor mucho mejor de lo que muchos hogares más grandes lograban. La llegada de los primeros rollos de heno transformó el paisaje. Uno a uno, fueron colocados siguiendo la marca invisible del círculo. El trabajo era pesado, lento, exigente. Laura contaba con ayuda ocasional, pero gran parte del esfuerzo recaía en ella. No lo vivía como un sacrificio, sino como una inversión. Cada rollo colocado era una afirmación silenciosa de que el invierno podía ser afrontado de otra manera. A medida que el círculo tomaba forma, el cambio se hacía perceptible incluso antes de completarse. En días de viento moderado, el interior del anillo se sentía distinto, más quieto, menos hostil. Laura lo notaba en la forma en que su hijo caminaba sin encogerse y en cómo la yegua permanecía relajada. Aquellas señales, pequeñas pero constantes, reforzaban su convicción. No todos los vecinos desaprobaban abiertamente. Algunos observaban con curiosidad contenida, otros con una preocupación genuina. Pero nadie podía negar que la estructura crecía de manera sólida y ordenada. Laura continuó sin desviarse de su plan. Sabía que el verdadero juicio no vendría de las miradas ni de los comentarios, sino del invierno mismo. Cuando el último rollo quedó colocado y los refuerzos en las zonas más expuestas estuvieron completos, Laura dio un paso atrás y contempló el resultado. No era una fortaleza en el sentido tradicional, ni pretendía serlo. Era una respuesta directa a un problema concreto, diseñada con los recursos disponibles y guiada por una comprensión profunda del entorno. El círculo estaba listo. Ahora solo quedaba esperar. El viento seguía recorriendo las llanuras, acumulando fuerza para las tormentas que aún no habían llegado. Laura lo sabía. También sabía que, cuando ese momento llegara, no habría margen para errores ni segundas oportunidades. Todo lo que había pensado, medido y construido tendría que demostrar su valor. Con esa certeza, cerró la puerta del vagón y se preparó para la prueba que definiría no solo el destino de su invierno, sino la forma en que el asentamiento entendería, a partir de entonces, la relación entre tradición y conocimiento. El invierno no llegó de golpe, sino como una marea lenta que avanzaba sin detenerse. Tras la finalización del círculo de heno, los días se acortaron con rapidez y las noches comenzaron a cerrarse sobre la llanura, con un frío cada vez más persistente. El viento nunca desaparecía del todo, pero había jornadas en las que parecía limitarse a recordar su presencia, como si estuviera reservando fuerzas para algo mayor. Laura percibía ese silencio tenso con la atención de quien sabe que la calma no siempre es una bendición. El círculo estaba completo. Los últimos rollos habían sido colocados con especial cuidado en los sectores más expuestos, formando una barrera más gruesa hacia el norte y el oeste. Los espacios entre ellos habían sido rellenados con heno suelto, compactado a mano hasta eliminar cualquier canal por el que el aire pudiera colarse. En el interior, el cercado mantenía a la yegua a salvo, permitiéndole moverse sin acceder directamente al alimento almacenado. El vagón permanecía exactamente en el centro, como el corazón de un sistema que solo ahora empezaba a cobrar sentido pleno. Las primeras tormentas menores sirvieron como ensayo. No eran aún los temporales que el asentamiento temía, pero ofrecían señales claras. En el exterior, la nieve se desplazaba de manera irregular, acumulándose contra los muros rectos de los graneros y formando lenguas de hielo en las zonas abiertas. Dentro del círculo, la caída era más uniforme. No había montículos abruptos ni remolinos persistentes. El aire se movía, sí, pero lo hacía con una suavidad que resultaba casi extraña en aquel lugar. Laura observaba esos cambios con atención, sin triunfalismo. Sabía que los verdaderos desafíos aún no habían llegado. El frío seguía descendiendo gradualmente, y con él aumentaba la tensión en el asentamiento. Las reservas de leña comenzaban a consumirse más rápido de lo esperado, y los animales, aunque bien alimentados, mostraban los primeros signos de desgaste por la exposición constante al viento. Fue a comienzos de enero cuando el clima dejó de fingir moderación. Durante varios días consecutivos, la temperatura descendió sin interrupción. El cielo permanecía despejado, lo que anunciaba noches aún más frías. Laura sentía cómo el aire cambiaba de densidad, cómo cada respiración se volvía más pesada. No necesitaba informes ni avisos para saber que algo se estaba formando.
El viento llegó primero como una corriente sostenida, sin violencia aparente, pero con una persistencia inquietante. A medida que avanzaba el día, esa corriente se transformó en ráfagas cada vez más largas y profundas, capaces de recorrer kilómetros sin encontrar obstáculos. Para el anochecer, la llanura entera parecía vibrar bajo su empuje. La nieve comenzó a caer poco después, impulsada casi en horizontal, borrando los contornos del paisaje. Dentro del círculo, Laura percibió el cambio de inmediato. No porque el viento se hiciera más fuerte allí, sino precisamente por lo contrario. Mientras el vagón crujía levemente bajo la presión exterior, el aire en el interior permanecía estable. El sonido del temporal se volvía amortiguado, como si proviniera de otra distancia. La estufa ardía con un ritmo constante, sin exigir ajustes desesperados. El calor no se escapaba con la rapidez que Laura había visto tantas veces en otras construcciones. La yegua reaccionó de la manera que Laura había esperado, aunque no por ello dejó de sorprenderla. No buscó refugio en un rincón ni mostró signos de agitación. Se mantuvo tranquila, moviéndose con naturalidad dentro del espacio protegido. Su cuerpo, aislado del viento más agresivo, no necesitaba gastar energía adicional para mantenerse caliente. Esa calma era una confirmación silenciosa de que el diseño estaba cumpliendo su función. Afuera, el temporal alcanzó su punto más severo. Las ráfagas se intensificaron hasta convertirse en una fuerza continua, capaz de arrancar la nieve del suelo y lanzarla contra cualquier superficie expuesta. En el asentamiento, las estructuras tradicionales comenzaban a mostrar sus debilidades. Los muros rectos acumulaban nieve en cantidades cada vez mayores, formando barreras que bloqueaban accesos y exigían horas de trabajo para ser removidas. Las puertas se congelaban en sus marcos, y cada intento por abrirlas suponía una lucha contra el hielo y el cansancio. Laura salió brevemente al interior del círculo para comprobar las condiciones. La diferencia era evidente. El viento, que en el exterior rugía sin descanso, se transformaba allí en una corriente débil, incapaz de imponer su dominio. La nieve que lograba entrar caía sin violencia y se distribuía de manera uniforme, sin crear obstáculos insalvables. El espacio seguía siendo funcional, transitable, humano. A medida que las horas se convertían en días, el contraste con el resto del asentamiento se hacía más marcado. Los vecinos luchaban por mantener el calor en edificios demasiado grandes y mal sellados. El consumo de leña se disparaba, y aún así el frío encontraba la forma de colarse por rendijas invisibles. Los animales, expuestos a corrientes constantes, quemaban reservas de energía a un ritmo alarmante, obligando a aumentar la cantidad de alimento sin obtener un verdadero alivio. Dentro del círculo, la rutina de Laura apenas se alteró. Mantenía la estufa con la misma cantidad de combustible. Observaba a su hijo dormir sin sobresaltos y comprobaba, una y otra vez, que el espacio seguía funcionando como había sido pensado. No había heroísmo en esa calma, solo la consecuencia natural de haber comprendido el problema antes de intentar resolverlo. Con el paso del segundo día, comenzaron las visitas. No eran llegadas ruidosas ni desafiantes. Eran presencias discretas, personas que se acercaban con cautela, empujadas más por la necesidad que por la curiosidad. Observaban el interior del círculo, comparaban la profundidad de la nieve, notaban la ausencia de grandes acumulaciones y la estabilidad del ambiente. Nadie decía mucho, no hacía falta. El tercer día del temporal fue el más duro. El viento no cedía y el frío parecía haberse instalado de manera permanente. Sin embargo, incluso entonces, el círculo resistió sin mostrar signos de colapso. Los rollos de heno, inmóviles bajo su propio peso, absorbían la embestida del aire sin desplazarse. La forma curva obligaba al viento a elevarse, a rodear el obstáculo en lugar de enfrentarlo directamente. No había esquinas que amplificaran la fuerza, ni superficies planas donde la nieve pudiera acumularse sin control. Cuando finalmente el temporal comenzó a perder intensidad, el asentamiento emergió lentamente de su encierro. Las huellas de la tormenta eran evidentes. Montículos de nieve de varios metros de altura se apoyaban contra graneros y viviendas, testigos de una batalla desigual. El cansancio se reflejaba en los cuerpos y en los rostros. El círculo de heno, en cambio, se mantenía casi intacto,
Había nieve, sí, pero no impedía el movimiento ni el acceso. El vagón seguía cálido. La yegua estaba fuerte. El sistema había superado la prueba más exigente sin necesidad de ajustes improvisados ni esfuerzos desesperados. Laura no sintió euforia. Sintió algo más profundo y duradero, la certeza de que había elegido el camino correcto. No solo para ese invierno, sino para todos los que vendrían después. La tormenta había hablado con claridad, y su mensaje era imposible de ignorar. Lo que había comenzado como una idea nacida de la observación, estaba a punto de transformarse en una referencia silenciosa para todo el asentamiento. Cuando el temporal finalmente cedió, no lo hizo con brusquedad, sino con una retirada lenta, como si el invierno se tomara el tiempo de observar las huellas que había dejado. El viento disminuyó primero, perdiendo esa continuidad implacable que había dominado la llanura durante días. Luego, la nieve dejó de caer con violencia y comenzó a asentarse, revelando poco a poco las formas ocultas del asentamiento. El cielo se aclaró en franjas pálidas, y con la luz regresó también la dimensión real de los daños, del cansancio y del esfuerzo acumulado. Laura salió del vagón al amanecer del cuarto día. El aire seguía siendo frío, pero ya no mordía con la misma ferocidad. Dentro del círculo, el suelo estaba cubierto por una capa uniforme de nieve que no impedía caminar. No había muros enterrados ni accesos bloqueados. Todo seguía siendo utilizable, funcional, como si la tormenta hubiera pasado por encima, sin lograr imponerse del todo. La yegua se movía con la misma calma de siempre, y su respiración seguía siendo regular, sin señales de agotamiento. Aquel detalle, más que cualquier cálculo, le confirmó a Laura que el sistema no solo había resistido, sino que había protegido de verdad. Más allá del círculo, el asentamiento despertaba con dificultad. Los graneros rectangulares aparecían parcialmente sepultados, con enormes acumulaciones de nieve apoyadas contra sus paredes más expuestas. En algunos casos, las puertas no eran visibles, solo se adivinaba su ubicación por la forma irregular del hielo. Los habitantes se movían lentamente, cavando, limpiando, recuperando accesos perdidos. El invierno había vuelto a cobrar su tributo habitual en tiempo, energía y recursos. Laura no observaba aquello con satisfacción ni con juicio. Conocía demasiado bien ese esfuerzo. Durante años había participado en tareas similares, empujando nieve, liberando estructuras atrapadas por su propia forma. Sabía que no se trataba de negligencia, sino de costumbre. Las personas hacían lo que siempre habían hecho, porque era lo que conocían. A lo largo de ese día, comenzaron a llegar visitantes al borde del círculo. No lo hacían con la curiosidad distante de días anteriores, sino con una atención distinta, más silenciosa y concentrada. Observaban la profundidad de la nieve, comparaban el interior con el exterior, notaban la ausencia de grandes montículos y la estabilidad del espacio. Algunos permanecían largos minutos sin decir nada, como si intentaran entender no solo lo que veían, sino por qué funcionaba. Laura los recibía sin discursos ni explicaciones elaboradas. Mostraba el interior, señalaba detalles cuando era necesario. Respondía con hechos más que con palabras. No hablaba de innovación ni de desafíos a la tradición. Hablaba de viento, de forma, de peso y de calma. Comprendía que la verdadera persuasión no estaba en convencer, sino en permitir que cada cual sacara sus propias conclusiones. En las semanas siguientes, el asentamiento comenzó a cambiar de manera casi imperceptible. No hubo declaraciones públicas ni reconocimientos formales. Simplemente, algunos vecinos empezaron a pensar en el invierno de otra forma. Se hablaba menos de resistir y más de anticipar, menos de construir más grande y más de construir mejor. El círculo de heno dejó de ser una rareza y pasó a ser un punto de referencia silencioso. Con la llegada de la primavera, cuando la nieve comenzó a retirarse y el suelo recuperó su color, Laura desmontó parte del sistema para alimentar a la yegua. El heno cumplía ahora su tercera función, la más evidente y esperada. Nada se desperdiciaba. Cada arroyo había servido como barrera, como aislamiento y finalmente como sustento. Aquella eficiencia, casi austera, le parecía una forma de respeto hacia el esfuerzo invertido. Su vida continuó sin giros dramáticos. El vagón siguió siendo su hogar durante varios años.
Su hijo creció en ese espacio reducido pero estable, aprendiendo desde pequeño a observar el entorno con atención. No heredó discursos grandilocuentes ni teorías abstractas, sino una manera concreta de relacionarse con el mundo, basada en la comprensión y no en la confrontación. La yegua envejeció con dignidad. Pasó cada invierno dentro del círculo, sin conocer el agotamiento que otros animales sufrían año tras año. Laura la cuidaba con la misma dedicación silenciosa con la que había construido el refugio. Para ella, ese bienestar era la confirmación más honesta de que había hecho lo correcto. Con el tiempo, otros círculos comenzaron a aparecer en la región. No todos eran idénticos. Algunos eran más grandes, pensados para varios animales. Otros combinaban materiales distintos, adaptados a las necesidades de cada lugar. Sin embargo, todos compartían el mismo principio fundamental. La forma no era un capricho, sino una respuesta directa a la manera en que el viento y la nieve se comportaban. Quienes comprendían ese principio podían adaptarlo libremente. Laura nunca reclamó autoría ni reconocimiento. Cuando alguien le preguntaba, explicaba con paciencia, pero sin imponerse. Sabía que las ideas verdaderamente útiles no necesitaban defensores apasionados. Se sostenían solas, siempre que se les permitiera hacerlo. Su satisfacción no provenía de haber tenido razón, sino de haber reducido el sufrimiento innecesario, aunque fuera en una pequeña porción de la llanura. Años después, cuando Laura decidió dejar el asentamiento y trasladarse a un pueblo más grande, el círculo no desapareció. Quienes ocuparon la tierra continuaron levantándolo cada invierno, porque ya formaba parte de la lógica del lugar. No era un monumento ni una tradición rígida. Era una solución viva, adaptable, que seguía funcionando porque seguía siendo comprendida. En la región, el invierno continuó siendo duro. El viento no cambió de dirección ni de carácter. Pero algo sí había cambiado en la forma en que las personas se preparaban para enfrentarlo. Ya no todos aceptaban la pérdida como algo inevitable. Algunos habían aprendido que observar con atención podía ser tan importante como trabajar con fuerza. El legado de Laura no fue una construcción permanente, ni un nombre inscrito en algún registro. Fue una idea aplicada con humildad y coherencia. Fue la demostración de que incluso una mujer sola, con recursos limitados y sin respaldo institucional, podía transformar la manera en que una comunidad entendía su entorno. No enfrentó al invierno como a un enemigo. Lo estudió, lo respetó y encontró la forma de convivir con él. Cuando los inviernos posteriores llegaron, trayendo consigo el mismo viento y la misma nieve, el círculo de heno volvió a levantarse una y otra vez. Y aunque pocos recordaban ya quién lo había construido por primera vez, la calma que ofrecía seguía protegiendo a quienes se refugiaban en su interior. Ese era el verdadero triunfo, silencioso, duradero y profundamente humano. Si esta historia te hizo mirar el invierno de otra manera, suscríbete ahora mismo al canal para no perderte los próximos relatos. Aquí compartimos historias reales, profundas y sorprendentes, que demuestran que la inteligencia y la observación pueden cambiar destinos. Mira los otros videos del canal, compártelos con quien necesite una historia así hoy, y acompáñanos en los siguientes episodios. Lo mejor todavía está por venir.